A continuación se le va a presentar la teoría de colisiones. Integrantes: Hernán David, Michelle Valentina, Naren, Said Steven y Angie Caterina. Como introducción, tenemos que este modelo explica cómo las reacciones químicas ocurren a nivel molecular, basándose en el concepto de que las moléculas deben colisionar con suficiente energía y orientación adecuada para una reacción, para que una reacción tenga lugar. Esa teoría fue propuesta por Max y William en 1918 y se basa, bueno, en la idea de que para que una reacción pueda tener lugar, las moléculas de las sustancias deben chocar entre sí. Ok, entonces, ¿qué es una colisión exitosa? Entonces, para que una reacción ocurra, las partículas no solo deben chocar, sino que deben hacerlo con la orientación adecuada y con la energía suficiente. Pues esta energía mínima necesaria se conoce como energía de activación, y hay una fórmula para calcularla en donde A es el factor de la frecuencia y R es la constante de los gases ideales, mientras que la T es la temperatura. ¿En qué consiste? Bueno, pues es esencial saber y entender cómo se producen estas reacciones químicas y físicas también. Esta teoría pues se centra en la noción de que las partículas deben colisionar bajo ciertas condiciones para que las reacciones pues ocurran. Para eso pues también hay como unos elementos claves para saber cómo se hace. La primera sería pues la orientación adecuada, que es donde las partículas deben tener la orientación correcta durante ese choque, para que todos esos enlaces sean apropiados y se puedan formar o romper. También está la energía suficiente, que es para superar la energía de activación, o sea, las partículas deben colisionar con una energía que iguale o supere un umbral específico, y eso se le llama como energía de activación. Ok, con la energía de activación la relacionan con la ecuación de Reynolds. De hecho, pues ahorita la podemos ver. Ella relaciona la frecuencia con la que las colisiones se dan por un exponente elevado a la energía de activación sobre una constante multiplicado por la temperatura. Entonces, pues esto nos relaciona la temperatura con respecto a la cantidad de colisiones que se dan. Y tiene mucho sentido porque la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, lo cual transfiere en una energía de activación mayor en cada interacción. Para tener en cuenta esto más claro, se puede linealizar la ecuación de Reynolds, como podemos ver en la parte de abajo, donde dice que pues le sacamos el logaritmo natural y podemos como hacer una comparación en la que la pendiente de la gráfica que tenemos nos puede despejar la energía de activación de cada molécula con respecto a una tabla de datos que podamos tener y que el logaritmo de la frecuencia de las colisiones es el corte con el eje B. Bueno, la fórmula general de la velocidad de reacción está presentada acá, que bueno, U es la velocidad de reacción, K es la constante, tenemos que A y B son las concentraciones de reactivos, y M y N, a lo que están elevados, son los órdenes parciales de cada reacción respecto a A y a B. Tenemos los puntos claves. La principal es su definición de la teoría, ya que es el estudio que explica cómo y por qué ocurren las reacciones químicas a nivel molecular mediante su colisión. En su parte de energía de activación la tenemos como la cantidad mínima de energía que debe tener los reactivos para que ocurra su reacción. En mecanismos tenemos que es una aplicación de la teoría en ingeniería para optimizar los procesos en la industria. En las aplicaciones prácticas lo tenemos como el diseño y la eficiencia de más reactores, incluyendo el uso de catalizadores. En la parte de velocidad de reacción, como explicó la compañera anteriormente en la fórmula, es como la velocidad en la que estaba ocurriendo el proceso. Una parte importante de su técnica, ya que es un método para incrementar las colisiones, es efectivo como ajustar la temperatura, orientación molecular. También en sus puntos, en la parte de sus aplicaciones, tenemos que en la parte de accidentes automovilísticos es cuando ocurre un accidente vehicular. En su choque, eso lo llamamos como colisión. En el péndulo de Newton lo tenemos como que es el choque de las dos bolitas a la hora en su movimiento, el choque que genera ese movimiento. En la reacción química, en los procesos industriales, lo tenemos como que se puede utilizar para entender cómo las reacciones químicas ocurren en la producción de materiales en combustión
tenemos que es el proceso químico que libera energía que ocurre a través de colisiones entre moléculas de combustible y oxígeno. En la parte del desarrollo de catalizadores es el efecto en que se acelera la reacción. En el desarrollo de materiales lo tenemos como el diseño que se puede resistir en el choque y deformación del proceso a la hora de una colisión. Ahora, siguiendo un ejemplo de un ejercicio de energía de activación, se tiene esta reacción, en donde se van a tomar diferentes temperaturas, en donde sus valores van a ser en Kelvin, y se van a tomar ciertas constantes K, donde van a ser sus valores de litro sobre mol por segundo. Ahora, para obtener los valores en la siguiente tabla se debe utilizar 1 sobre T, quiere decir que se va a dividir 1, se va a dividir la temperatura sobre 1. Este mismo resultado posteriormente se debe hacer una linealización utilizando lo que viene siendo el logaritmo K, donde va a dar un resultado. Ahora, para, para poder hallar la pendiente, teniendo en cuenta que esto es una linealización, se debe tomar como numerador el delta de t y como denominador el delta del logaritmo de k para obtener la pendiente. Esta pendiente se reemplaza en la ecuación de la energía de activación, en donde R viene siendo la constante de los gases y despejando la energía de activación da como resultado 180 kilojulios sobre mol. Y ya como conclusiones, bueno, tenemos que la teoría de colisiones explica cómo y por qué ocurren las reacciones químicas a nivel molecular. Para que una reacción sea efectiva, las moléculas deben colisionar con energía suficiente y orientación adecuadas. Y bueno, la energía de activación de un umbral es esencial para que una colisión sea exitosa. Las constantes de velocidad y la velocidad de reacción dependen de la frecuencia y la eficacia de las colisiones. Y por último, que este modelo es clave para ingeniería química, para optimizar procesos, desarrollar catalizadores y controlar eh, reac- reacciones industriales. Listo, muchas gracias por su atención.